momento, por Radio TGAC, La Voz de Colomba, 99.1 FM, escucharás Diálogos Ciudadanos. Entrevistas con invitados importantes para conocer sobre temas sociales y de cultura política que formarán e informarán a los ciudadanos guatemaltecos. Gracias a su presentador, Edgar Estrada. Y gracias al Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. También puedes escucharlo por radio en línea a través del link www.fejer.org/Colomba. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos este norte, sur y oeste. Somos historia, lienzo y canción. Amigas y amigos, buenos días. Qué gusto saludarles nuevamente en su programa Diálogos Ciudadanos a través de Radio La Voz de Colomba. Este jueves 12 de septiembre tenemos un programa especial, como les habíamos advertido desde la semana anterior. Vamos a tratar de un tema que es muy importante, es una problemática que está muy presente en la vida cotidiana de muchas personas, de muchas familias, de muchas comunidades, sobre todo en Guatemala y Honduras, que es sobre lo que vamos a dialogar. Ya ustedes se van a enterar más adelante de en qué consiste nuestro programa de hoy. Pero pues contarles que esta mañana en el programa tenemos la presencia de tres compañeras. Ellas son Andrea Méndez, es la coordinadora nacional de un proyecto binacional que ya van a ver ustedes, tiene que ver con niñas y niños migrantes, en el caso de Guatemala y Honduras. También nos acompaña la licenciada Claudia Martínez, ella es coordinadora regional de este mismo proyecto binacional, y también la licenciada Laura Peralta, oficial de monitoreo y evaluación de este proyecto binacional. Este proyecto binacional forma parte de un programa de fortalecimiento de sistemas de protección y garantía de derechos de la niñez y la adolescencia migrantes en Guatemala y Honduras. Es un proyecto ejecutado por PAMI, que es el Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y la Adolescencia acá en Guatemala, y COIPRODEN, que es la contraparte en Honduras. Es financiado por KNH, que es una agencia de cooperación. El proyecto particularmente, entiendo yo, pero ya lo vamos a ir confirmando tanto con Andrea, con Claudia y con Laura, es sobre niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana en Centroamérica. En la primera parte, amigas y amigos, vamos a comprender la realidad de este problema, que como les digo, seguramente ustedes conocen a personas, a familias que han tenido que emigrar. Hemos hablado un poco del tema de la migración acá en este programa, pero hoy vamos a enfatizarlo en la niñez y la adolescencia que andan en situación de migración irregular, también le llaman movilidad humana. Vamos a aclarar los conceptos, pero es un problema que seguramente vemos. Tal vez no le ponemos la importancia ni entendemos la magnitud que tiene, pero realmente pues hoy vamos a platicar con las tres compañeras que tienen experiencia tanto en el análisis del problema, que es lo que vamos a hacer en la primera parte, especialmente con la licenciada Andrea Méndez, y luego en la segunda, donde ya vamos a ir planteándonos qué acciones han tomado ellas en relación a garantizar estos derechos y esta protección de niñez y adolescencia que está en movilidad. Así es que, amigas y amigos, será un programa interesante. No pierdan la sintonía. Gracias por mantener la sintonía de su programa Diálogos Ciudadanos. Y esta mañana, pues, vamos a comenzar dándole la bienvenida, en primer lugar, a las tres compañeras, a la licenciada Andrea Méndez, a la licenciada Claudia Martínez y a la licenciada Laura Peralta. Buenos días, compañeras. Gracias por aceptar la invitación. Es un gusto tenerlas por acá. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, gracias por la invitación. Perfecto. Bueno, Claudia tuvo un problema ahí de señal, pero ya volvió, así es que vamos a comenzar con el programa de esta mañana, amigas y amigos, con la entrevista con la licenciada Andrea, y la primera pregunta es para ella particularmente, para que ella nos ponga en contexto y entendamos de qué estamos hablando. Andrea, por favor, ¿podría usted ayudarnos a entender cuál es la realidad de la situación de la niñez en Centroamérica migrando de manera irregular? ¿Qué es esto? ¿Pasa, no pasa? ¿Es muy común, muy frecuente, mucho, poco? Por favor, cuéntenos, Andrea. Muchas gracias. Claro, con gusto. Bueno, en realidad es un fenómeno que ha ido aumentando con el tiempo, que realmente
genera preocupación, y creo que un espacio como este es de gran importancia para realmente poner en contexto a todas las personas, ¿verdad? De qué es lo que está ocurriendo, y también qué es lo que se necesita para buscar acciones de protección, especialmente para la niñez y adolescencia. Pues en realidad el tema de la migración, o como lo mencionábamos, ¿verdad? Como todo este proceso de movilidad humana en el tema de niñez y adolescencia, pues tiene diferentes aristas. Se plantea eh, que pues los niños y adolescentes pueden movilizarse, como se les reconoce como la niñez y adolescencia no acompañada, ¿verdad? Es decir, pues que van solos en el trayecto, o también que están, pues que son grupos familiares o unidades familiares, como se les reconoce, ¿verdad? Dentro de todo este proceso como de esta ruta migratoria, ¿verdad? Se identifica pues que en realidad hay diferentes situaciones que les ponen en riesgo, justo lo que mencionaba, ¿verdad? Es necesario, pues, tomar en cuenta que, algunos de los peligros a los que ellos se enfrentan, o ellos y ellas, ¿verdad? Pues son diferentes situaciones de violencia, como violencia física, incluso violencia sexual, algunas situaciones de tráfico de personas, ¿verdad? La dinámica de que en el trayecto pues de repente se separan de esa familia con la que empezaban ese proceso. Por ejemplo, hemos tenido información reciente de que se reconoce que en Estados Unidos hay más de 32,000 niños y adolescentes reconocidos como no acompañados, en donde pues vemos realmente la magnitud del problema y la necesidad de al final de tener pues esto en la mira, ¿verdad? Para que los estados tengan acciones, pues como lo mencionaba anteriormente, que vayan en el tema de la protección hacia esta población. Muchas gracias, Andrea. Realmente es interesante lo que usted nos plantea, la cifra que usted nos plantea como el dato que se maneja de niñez y adolescencia que está en Estados Unidos de una manera irregular, que además han viajado, como dice usted, en acompañantes. Andrea, usted mencionó algo importante porque este es un problema binacional, pero pues puede ser multinacional, que también podría incluir, tal vez no tanto por el tema del país de origen de la niñez y la adolescencia migrante, pero sí por el tránsito también, ¿verdad? Que puede incluir a Estados Unidos, a México. Pero, pero ¿qué respuesta han encontrado ustedes en el trabajo que ustedes han hecho de parte del Estado? En este caso, del Estado de Guatemala, pero también puedo entender que ustedes manejan información del Estado de Honduras, a manera individual, cada estado, pero también a partir de redes donde involucran instituciones públicas y no públicas. ¿Cómo ha sido esto, Andrea? Sí, claro. Bueno, pues nosotros como PAMI, ¿verdad? Pues en realidad le apostamos mucho al tema de la coordinación interinstitucional, y también al trabajo en redes, justo como lo mencionaba. Em, para mencionar pues la primera parte de la pregunta, sabemos que a pesar de las deficiencias, de las dificultades que se presentan en el contexto guatemalteco, pues contamos con una política migratoria nacional que pues que se ha lanzado recientemente y que está en ese proceso de implementación, ¿verdad? Entonces, de ahí viene que como sociedad civil consideramos que es importante pues seguir de alguna forma monitoreando y apostando para que realmente se implemente esta política, donde se plantean diferentes acciones de protección, principalmente para la niñez y adolescencia, y también para todas las personas en este contexto migratorio, ¿verdad? Con respecto al tema del trabajo con redes, pues trabajamos a nivel nacional,
que somos parte del grupo articulador, pues que es un grupo de aproximadamente 20 organizaciones en donde pues nos especializamos en el tema de migración, no necesariamente solamente en el tema de niñez y adolescencia, porque pues hay diferentes aspectos, como lo mencionaba, ¿verdad? Este fenómeno es tan amplio que pues tiene que ver con desplazamientos, tiene que ver con temas de desaparecidos, de solicitantes de refugio, y al final pues es realmente buscar generar incidencia para tener mejores condiciones, ¿verdad? No solo para la niñez y adolescencia retornada, sino también quienes están pues con este proceso de tránsito. Y pues a nivel de la región, pues también PAMI es parte de la ROCOM, que es la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones, ¿verdad? Y que pues es un espacio muy importante en donde se nos da la oportunidad de participar dentro de la Conferencia Regional de Migración, pues que incluye a todos los países de la región, ¿verdad? Y se busca pues al final generar pues también incidencia, pero a la vez acción, buscando pues en el área de experiencia y expertise de PAMI, pues generar estas acciones concretas para la mejora y para el fortalecimiento de los derechos de la niñez y adolescencia en contexto migratorio. Andrea, ¿qué instituciones públicas del Estado de Guatemala se involucran en este trabajo de acompañamiento, de atención, de protección? Y en el tema relevante que usted menciona, que no solo es de niñez y adolescencia que migra y que salen del país, sino también en el tema del retorno. ¿Qué instituciones públicas en Guatemala tienen relación con? Porque uno ha escuchado de muchas comisiones, del Instituto, de la Secretaría de Bienestar Social, de la PEG, no sé yo, ustedes ayúdenos por favor a entender quiénes y cuántas son las instituciones públicas de Guatemala que estarían involucradas en el trabajo de esta materia. Claro. Principalmente tenemos que mencionar que la SBS pues es el ente rector en materia de protección, ¿verdad? Entonces, pues de ellos es al final el mandato que les corresponde pues dar seguimiento a estas condiciones. Pero pues tal como le mencionaba, pues son diferentes instituciones que tienen que ver con el Instituto Guatemalteco de Migración, con la PGN, con el MINEX, ¿verdad? Que tienen pues al final roles diferentes, roles establecidos y pues que en todo este transcurso de el tiempo y como de ir identificando realmente como estas acciones para mejorar las condiciones, pues se han creado diferentes protocolos, diferentes procedimientos que de alguna forma les indican pues cuál es el rol de cada una y al final como las acciones específicas, ¿verdad? Si me hace falta alguna, quizás mis compañeras me apoyan, pero básicamente pues son las encargadas de todo este tema pues en el contexto de niñez y adolescencia. Interesante, Andrea, muchas gracias. Yo también se lo preguntaba porque hemos trabajado, en Cipredica lo hacemos también con instituciones públicas, digamos que al interior, al interno de las instituciones públicas, es muy complejo, muy complicado, pero además que éstas tengan la capacidad de coordinar con otras instituciones públicas, como es el caso de lo que usted menciona, a partir del protocolo, a partir también de la política. Seguramente esto implica un desafío muy grande, que es la coordinación interinstitucional entre las propias instituciones públicas. Ya cuando se relacionan con instituciones como ustedes o con proyectos como ustedes, creo que esto se complejiza más, aunque probablemente ustedes pueden apoyar técnicamente para orientar al Estado o a las instituciones públicas para que lo puedan hacer de mejor manera, porque nosotros nos hemos encontrado con algunas instituciones que hacia adentro no terminan de entender, se reestructuran, hay cambio de personal, pasan muchas cosas en la dinámica de una institución pública como para que después tengan todavía la capacidad y la fortaleza como para relacionarse con otras instituciones
y poder responder de manera efectiva a esta dinámica. Andrea, ¿existe alguna coordinación? Quisiera entender, una cosa es hablar de niñez y adolescencia guatemalteca en condición de movilidad, migrando, que supongo que debe ser la que transita de Guatemala a México y luego a Estados Unidos, pero también entiendo que hay otra realidad que ustedes conocen, que es también con el tema de niñez y adolescencia hondureña. Yo he estado en Danlí, que es un municipio al oriente de Honduras, donde yo estuve ahí desde 2019, donde antes cero migrantes realmente, pero a partir de 2022-23 yo llegaba a Danlí y lo que más encontraba, más que gente danlidense, era personas migrantes, venezolanos, haitianos, cubanos, y muchas familias, muchas niñas y muchos niños. Entonces, la pregunta, Andrea, es, ¿existe alguna coordinación de atención a niñez migrante que involucre a Honduras y a Guatemala? Sí, de hecho, el año pasado, pues se firmó el protocolo binacional para la niñez y adolescencia no acompañada entre Guatemala y Honduras. Pues como lo decía, lo que pretende o lo que busca este protocolo es que desde todas esas acciones que ya están identificadas en los protocolos nacionales, pues realmente vayan en conjunto con las acciones que realizan las instituciones hondureñas y que al final pues el sentido, ¿verdad? Lo que se busca es generar diferentes condiciones de protección en donde pues en realidad a la niñez y adolescencia a la que está dirigida este protocolo, pues tenga oportunidades para la garantía de sus derechos en un contexto seguro, es decir, en un contexto en donde se les trate, ¿verdad?, bajo pues diferentes principios de derechos humanos y que al final se busque realmente su protección. Ahí viene va muy de la mano pues el tema o el concepto que se le reconoce como el interés superior del niño, ¿verdad? Que son al final todas estas acciones que se deben realizar buscando el beneficio de la niñez y adolescencia, ¿verdad? Independientemente de su condición, ya sea cultural, étnica, de edad, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues también lo que se busca es generar estas condiciones para mejorar al final, pues al final el desarrollo también integral, ¿verdad? De esta niñez y adolescencia. Y Andrea, usted ahora cabal me dio la pauta para una siguiente pregunta, amigas y amigos. Estamos dialogando con la licenciada Andrea Méndez alrededor del tema de niñez y adolescencia. También nos acompaña Claudia Martínez y Laura Peralta, con quienes vamos a dialogar también en la segunda parte de este programa. Estamos dialogando sobre la situación, la realidad, las condiciones y también las acciones que el Estado o los estados toman en materia de atención y de protección a niñez en situación de movilidad o a niñez migrante. Pero ahora usted, Andrea, mencionaba algo que me parece relevante y de mencionar, que seguramente puede interesar a nuestras personas que nos escuchan esta mañana, y es en relación a, entiendo que la condición de migración para niñez y adolescencia es una condición especial que seguramente tiene que ver con los derechos de protección. Pero, Andrea, ¿ustedes han visto cómo se garantizan o no? Yo he visto por acá, por la Villalobos, yo vivo en Villanueva, la gente de Colomba identificará muy bien porque es la salida de la ciudad para Colomba, para la costa sur, y yo todos los días veo familias migrando, bebés en brazos, van caminando, otros más que ya pueden caminar, pero ¿cómo se garantiza, Andrea, otros derechos? El derecho a la salud, el derecho a, bueno, no quiero ni pensar en el derecho a la educación de población migrante, pero también el derecho a la alimentación. ¿Cómo funciona esto de asegurarnos que no les pase nada, pero que no pierdan otros derechos que para la niñez y adolescencia son fundamentales a partir del interés superior del niño? Sí, claro. Bueno, en realidad ese es uno de los grandes desafíos que se presentan no solo en el estado guatemalteco, ¿verdad? Sino que
en todos los países de la región. Es necesario mencionar que a pesar de que existe pues esta política nacional, pues que al final, como mencionaba, está como en ese proceso de implementación, pues hay muchas deficiencias y existen todas estas condiciones de vulnerabilidad. Apelando al tema del interés superior del niño, en realidad, pues cualquier persona que necesitaría, por ejemplo, un apoyo médico, tendría ese derecho de poder acudir a una instancia de salud, por ejemplo, para ser atendido. Em, Realmente, pues hemos conocido de casos en donde el procedimiento no es así, en donde al final no existen las condiciones adecuadas o donde, perdón, donde pues en las instituciones se busca como una atención inmediata, más no un seguimiento, ¿verdad? En realidad, pues todo el tema en específico también de la niñez en tránsito y también de las personas en este tránsito, ¿verdad? Que es en este proceso de que se movilizan de un país a otro, pues sí pasan por diferentes situaciones de riesgo y pues definitivamente es necesario fortalecer ese aspecto, ¿verdad? Muchas gracias, Andrea. Y amigas y amigos, estamos muy cerca ya de la pausa comercial del medio tiempo, pero antes no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarle también a Andrea, en su calidad de coordinadora de este proyecto binacional, preguntarle en qué se ha avanzado, Andrea, en materia de atención y de protección a niñez en los últimos, no sé, 2, 3 años. Pareciera que en algunos problemas sociales no se avanza y sí se retrocede. ¿Usted cree que se ha logrado la política, el protocolo, y las acciones que ustedes han tomado de coordinación? ¿Puede mencionarme 2 o 3 acciones concretas que nos pudieran marcar que hemos avanzado en la protección y atención a niñez y adolescencia migrante, Andrea, por favor? Sí, claro, justo como lo mencionaba, ¿verdad? Pues es el tema de, en realidad, el identificar que existen procedimientos concretos, que existen, eh, pues, por poderlo llamar como legalmente, documentos que como sociedad civil nos motivan o nos dan la pauta para al final poder monitorear y también para poder de alguna forma fiscalizar que realmente se estén cumpliendo todo lo que se plantea, ¿verdad? El poder tener realmente identificadas las instituciones, si bien con deficiencias o no, pero que se tengan rutas establecidas, que se tengan a los responsables a nivel institucional, pues al final como garantes de esos derechos y como el para buscar pues estas condiciones, ¿verdad? El tema de la política, perdón, del protocolo binacional, pues también es un logro que de hecho pues estamos nosotros como sociedad civil impulsando para que realmente se implemente y para realmente monitorearlo y también tenerlo como una experiencia y motivar a los demás estados para generar pues estos protocolos de actuación bilateral, ¿verdad? Que es necesario, por ejemplo, en el caso de Guatemala y México, o pues a nivel, pues pensar como ambiciosamente, pues a nivel regional o a nivel centroamericano, ¿verdad? Estas son acciones también importantes también de la auditoría social, identificando y monitoreando al final desde, por ejemplo, datos que pues ya más adelante platicaremos de un espacio que hemos construido, pero donde hemos reconocido y pues hemos podido también hacer comparaciones, por ejemplo, de este dato que yo le mencionaba al inicio, de esos 32 niños y adolescentes que se han identificado en Estados Unidos. Por ejemplo, tener datos que aproximadamente 18,000 niños y niñas fueron retornados en el 2023 y
de enero a junio aproximadamente de este año, pues han sido 5,000 niños y niñas retornados, pero ¿qué ha pasado con el resto, verdad? Que realmente es necesario prestar atención y no quitar pues el dedo del renglón, ¿verdad? Para al final realmente garantizar pues que se cumplan esos derechos de esas niñas. Muy bien, Andrea, muchísimas gracias. Como saben, este programa se llama Diálogos Ciudadanos. Siempre insistimos en el tema de la participación ciudadana. Usted mencionó ahora brevemente el tema de la participación de la sociedad civil, pero Andrea, sabiendo que en el siguiente segmento vamos a estar dialogando con la licenciada Claudia Martínez y con la licenciada Laura Peralta, ¿usted podría dejarnos un mensaje final en relación a las personas que nos están escuchando en Colomba, bueno, en Quetzaltenango, tanto la parte sur como la parte norte u occidente, en Malacatán, en San Marcos? Un mensaje, supongo y entiendo que más allá de tener la certeza de que se están garantizando los derechos de las personas que migran, además migrar es un derecho también, y por ahí dice que nadie es ilegal en ninguna parte. Pero también es verdad que es un riesgo muy alto el que se corre y que hay muchos proyectos que lo que procuran es la prevención de la migración irregular. ¿Usted podría dejarnos un mensaje para que esas personas individuales, particulares, que no están organizadas, que no activan en ninguna organización social, qué pueden hacer o qué deben hacer en relación a la protección y a los derechos de la niñez migrante? Bueno, es importante, como yo lo mencionaba, realmente no pasar por alto toda la información que surge con respecto a este fenómeno, realmente reconocer que ya sea un grupo de personas o que ya sea un grupo o una unidad familiar que se esté movilizando, pues son personas, pues son sujetos de derechos y, y no perder esa sensibilidad en el tema, ¿verdad? A veces, pues, escuchamos noticias y escuchamos esa controversia que se puede llegar a generar, ¿verdad? De por qué se está movilizando, por qué no se quedan en su país, por qué se van, por qué se ponen en riesgo. Pues más adelante vamos a hablar un poco más acerca de ese tema en específico, pero principalmente es no perder de vista este fenómeno, realmente mantenernos actualizados, mantenernos informados y pues recordar que al final como cada cabeza es un mundo, pues realmente cada situación o cada caso, por llamarlo así, de migración es distinto, ¿verdad? Pues tiene diferentes antecedentes, diferentes razones y, y pues de alguna forma buscar y pues impulsar a que realmente las instituciones cumplan sus roles, ¿verdad? Muchísimas gracias, licenciada Andrea Méndez. Ella es la coordinadora del proyecto binacional Niñas, Niños y Adolescentes en Contexto de Movilidad Humana en Centroamérica. Queremos agradecerle su participación en este primer segmento de nuestro programa Diálogos Ciudadanos a través de Radio La Voz de Colomba. Amigas y amigos, vamos a la pausa comercial del medio tiempo en Radio La Voz de Colomba y no pierda la sintonía, ya regresamos. Amigas y amigos, estamos de vuelta en su programa Diálogos Ciudadanos en Radio La Voz de Colomba. Esta mañana dialogando sobre el fortalecimiento de los sistemas de protección y garantía de derechos de la niñez y la adolescencia migrante en Guatemala y Honduras. Estamos dialogando con las compañeras Andrea Méndez, Claudia Martínez y Laura Peralta. Ellas son, en cada una en diferente nivel de responsabilidad, parte del proyecto que desarrolla en Guatemala PAMI, que es el Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y la Adolescencia, que lo desarrollan con una organización también en Honduras y es financiado por la Agencia de Cooperación KNH en un proyecto que tiene que ver con niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana en Centroamérica. Vamos a platicar en este segundo segmento, amigas y amigas, para dar continuidad a lo que dialogamos con la licenciada Andrea Méndez. En el primer segmento vamos a dialogar ahora con la licenciada Claudia Martínez. Ella es la coordinadora regional del proyecto binacional, ya nos va a contar regional de qué región, ya nos va a platicar ahora la licenciada Claudia, y también la licenciada Laura Peralta, que ella es oficial de monitoreo y evaluación de este proyecto binacional.
Así es que bienvenidas, licenciada Claudia Martínez y licenciada Laura Peralta. Y vamos a comenzar con una pregunta para Claudia. Y la pregunta es, hemos dialogado en el primer segmento, Claudia, sobre la dinámica, la relación entre el Estado y la sociedad civil y algunas acciones, el protocolo, la política. Pero ahora sería interesante que, aprovechando la experiencia de ustedes, Claudia, usted nos pueda contar cuáles son las causas que provocan, porque mucho se dice que causas estructurales y que hay que desarrollar programas y proyectos. El gobierno de Estados Unidos ha apostado mucho a proyectos para prevenir la migración, pero ¿a dónde habría que atacar? ¿Cuáles son las causas, Claudia, que provocan la expulsión de familias, que provocan que las familias, entre comillas decimos, ¿verdad?, decidan que niñas y niños migren acompañados o no acompañados? Cuéntenos, Claudia, por favor. Buenos días. Perdón que hace un momento se me cayó la señal y no pude saludarles, pero bueno, estamos acá. Pues nosotros trabajamos en el área occidente, le decimos, pero en realidad es realidad muy distinta en cada uno de los lugares que trabajamos, porque también hay una distancia geográfica y cultural. Nosotros trabajamos en el área quiché, en Momostenango, Totonicapán. En el área MAM trabajamos San Martín, Zacatepeque, es vecinito de Colomba, y también Río Blanco y San Antonio, Zacatepeques en San Marcos. Nosotros podríamos hablar de las causas desde una mirada general o desde el análisis que nosotros como agentes externos, bueno, yo no tan externa, yo también soy costeña, muy orgullosamente de raíces coatepecanas, pero cuando lo ponemos en la voz de la gente, en la voz de los niños y adolescentes sobre todo, nosotros les preguntamos a ellos por qué la gente se va. Y ellos prácticamente nos dan dos únicas respuestas: porque hay mucha pobreza y porque no hay oportunidades, a buscar otras oportunidades. Pero cuando esas dos preguntas las vamos desmenuzando, se nos habla entonces de una pobreza multidimensional, de la falta de acceso a servicios tan básicos como la salud y la educación. Entonces, por ejemplo, en la Bocacosta de San Martín, en estas comunidades que son muy vecinas de Colomba, por lo que yo me atrevo a pensar que en Colomba la realidad no ha de ser muy distinta, nos hablan de que una finca les paga a una familia completa, porque para lograr la cantidad que vale el precio del jornal, tiene que trabajar toda la familia, y les paga 50 quetzales, si bien les va, hay fincas que llegan a pagar hasta 85 quetzales por día para una familia de 6 personas. Y cuando ellos necesitan acceder a un servicio de salud, el pick-up que los va a llevar de emergencia al CAP más cercano les va a cobrar 75 quetzales. Entonces eso implica que enfermarse es para la familia el costo de no comer un día. Entonces esa gente, ¿cómo no se va a ir? Y entonces decimos la educación, buscar nuevas oportunidades, pero casi que todas las escuelas en ese sector son multigrado. Entonces el mismo profesor, con toda la limitación metodológica que eso puede implicar, el profesor le da clases a niños de 5 años, 4 años, hasta niños de 12, 13 años. Y bueno, pongamos el buen escenario de que los chicos se vienen a Quetzaltenango o se van a otro municipio, otra cabecera municipal cercana, San Juan Ostuncalco, a estudiar. Esto nos dice que cuando regresen a sus comunidades, si es que regresan, ¿a qué van a regresar si no pueden ejercer la profesión? Como los adolescentes son muy entretenidos de entrevistar, uno nos decía, pero mi primo se fue a estudiar torno y pintura a Shela y luego se vino acá de regreso, pero acá nadie tiene carro, entonces ¿de qué va a trabajar? Y está cortando café como cortan café todos los demás y gana lo mismo que estamos ganando todos los demás, que no nos rompimos los sesos estudiando. Y bueno, si nos vamos a plantear realidades como la de Momostenango, por ejemplo, ahí el trabajo infantil es una cuestión tan arraigada que la migración ni siquiera es algo
que como en los otros lugares, ¿verdad? Suele ser como ese despegarse de tajo del ambiente familiar. Para ellos no, porque ellos prácticamente empiezan a salir de su comunidad desde que tienen 5 o 6 años, acompañados de sus papás o hermanos mayores, a las cabeceras municipales que están cercanas, digamos. Pero cuando ya van aumentando su edad y su capacidad de desenvolverse solos en el mundo, van migrando a la costa, a Chimaltenango, a otros lugares, y cuando llegan a los 16, 17 años, ya no es difícil tomar la decisión de mejor irse a Estados Unidos a buscar esas oportunidades de las que estamos hablando, ¿verdad? Otra de las cosas que en estos dos lugares influye mucho es que esa misma negación de las oportunidades implica que los niños y adolescentes estén en riesgo de ser víctimas de pandillas o de ser unidos forzosamente a la pandilla. Entonces hay muchos casos que hemos conocido de chicos que han tenido que emigrar porque o las están obligando a incorporarse a la pandilla o a ser novias de un pandillero. Y si nos vamos al otro lado del espectro a pensar ya en los municipios de San Marcos, es una migración tan culturalmente arraigada. Digamos, esta migración en este lado del país es el resultado de aquella primera ola migratoria que expulsó a la gente de estas regiones huyendo del conflicto armado interno. Entonces, si el papá está allá, el chico, por supuesto, lo primero que va a querer es poder conocer a su papá. Hemos hablado con chicos cuyo papá se fue cuando ellos estaban en el vientre de su madre o cuando tenían 8 meses de vida. Entonces, toda la figura del papá es esa figura etérea, ¿no? Que a ellos les gustaría en algún momento poder materializar, sentir el abrazo de su padre, la cercanía. Entonces, se van por eso. Y en todo este eje de situación, tenemos que rescatar el abandono estatal de cuestiones tan básicas como la salud mental. En todos estos lugares vemos cuestiones asociadas al alcoholismo. Mi hermano se fue porque mi papá cuando tomaba lo maltrataba mucho. A él lo mandamos a Estados Unidos porque el dinero que su papá mandaba se lo gastaba en alcohol y no hacía nada bueno con ese dinero. Ellos se tuvieron que ir porque como su mamá es alcohólica, tuvieron que asumir el rol de proveedores de sus hermanos más pequeños. Entonces el alcoholismo y la salud mental pues están de la mano y nos vamos dando cuenta de los vacíos, los embarazos tempranos que implican no crecer con la figura paterna, el riesgo precisamente de las pandillas, ¿no? Este círculo vicioso. Entonces cuando hablamos de la estructuralidad nos estamos refiriendo a eso, que la negación a esos servicios básicos nos lleva a otros problemas, porque también es necesario hablar de la inseguridad alimentaria, ¿verdad? Nos lleva a estos problemas que al final estos problemas tienen como un resultado final la migración. Una respuesta no deseada, ¿verdad, Claudia? Porque realmente ahora usted me hizo recordar un par de cosas. Hace 2 semanas estuve en Quiché haciendo un ejercicio con juventudes de Quiché. Eran 80 jóvenes representantes de 12 municipios de Quiché. Y uno de los ejercicios y una de las preguntas, que no voy a profundizar más sobre eso, porque aquí también en el programa hablamos de una encuesta, una de las preguntas era, ¿quiénes de ustedes, de los 80, o mujeres y hombres, han pensado alguna vez en migrar? Mire, fue escalofriante. Solo 4 de los 80 y de las 80 nunca habían pensado en migrar. Inclusive hubo algunas y algunos que se atrevieron a decir, yo ya me fui y ya me regresaron. Entonces así como que bendito sea Dios que logró regresar. Entonces usted nos ha mencionado que no es una opción, no es una decisión tampoco. Muchas veces es porque no queda de otra. Y es por eso que las personas, gracias Claudia por la explicación y la ilustración de los casos que usted nos menciona, inclusive de manera separada por municipios y por departamentos. Claudia, ¿cómo ha sido la experiencia que ustedes han tenido? Porque bueno, una cosa es toda la crisis que se vive seguramente en la toma de decisión de la partida de algún miembro de la familia o de la familia completa, toda la travesía, que ya tenemos historias y ya tenemos las cifras que también nos mencionaba Andrea, pero Claudia, ¿cómo es esto del retorno de niñez migrante no acompañada? ¿Los capturan en Estados Unidos o no es captura?
¿Cómo es el tratamiento que se da a un niño o a una niña adolescente allá en Estados Unidos y a su regreso a Guatemala? Pues esta pregunta se me plantea un poco ajena, ¿verdad? Porque no hemos tenido como la oportunidad de hacer esas preguntas en las comunidades donde estamos. Pero sí, PAMI ha realizado un ejercicio académico de investigación, ¿verdad? Tratando de identificar las situaciones que viven los chicos. Y algunas de las conclusiones que tenemos de esa investigación es que hay mucha prepotencia, hay mucho abuso. Nos hablan los chicos de que se les retira la posibilidad de comunicarse con sus papás en Guatemala o con la familia que los espera en Guatemala o Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos también, creo que no valdría la pena profundizar en desgracias como la mala situación de las infraestructuras que llevan a que dentro de la protección del Estado ellos hayan sufrido algún tipo de incidente trágico como ha sucedido en México, ¿verdad? Tampoco profundizar en estas niñas y niños que pues han perdido la vida en manos de la patrulla fronteriza o que han sido víctimas de algún tipo de abuso sexual en los albergues, porque son cuestiones que están ahí, están documentadas quizás hasta por la prensa, ¿verdad? Pero nosotros acá, cuando ya las autoridades pues hacen todo un trabajo diplomático, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Creo que sí es la palabra adecuada, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores se va comunicando con autoridades migratorias mexicanas, informan a la PGN y a la SBS del listado de los chicos que van a retornar. Este retorno, pues las instituciones de acá, que son desde donde nosotros podemos hablar, ¿verdad? Desde ahí sí que la frontera de Tecumumán para Quetzaltenango, a la Casa de Nuestras Raíces, pues estos buses son acompañados de profesionales en psicología, en trabajo social. Deberían ser también acompañados por personal, según el protocolo del que ya habló pues Andrea, deberían ser acompañados también por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para identificar algún tipo de necesidad primaria de salud. Sin embargo, esto pues no siempre se da, y cuando esta atención médica se presenta, tenemos nosotros reportes, informes de que quien la brinda es la Cruz Roja Internacional. Pues estos chicos se mueven, digamos, ha sido también, más que esto lo cuento más por conversaciones con personal de las instituciones públicas que nos dicen que ha sido todo un riesgo mantener a los chicos seguros y protegidos, porque en algún momento ellos tenían que pelearse cuerpo a cuerpo con los cambiantes porque se amontonaban al bus a querer cambiar los pesos a quetzales y hacer todas estas cuestiones que implican el retorno. Pues bueno, ahora ya eso no sucede, los chicos llegan acá y acá hay equipos multidisciplinarios que los entrevistan para determinar cuál va a ser la situación de seguimiento si es que lo amerita, ¿verdad? De si el chico tiene algún interés en seguir estudiando, si está yéndose porque está en riesgo su seguridad, porque ha sido víctima de maltrato. Pero lastimosamente la gente que se dedica a transportar ilícitamente, no quiero decir el apelativo, pero ellos les dan a los chicos y chicas instrucciones sobre la información que deben omitir o la información que deben dar equivocada. Y esto pues complica mucho las cosas porque, por ejemplo, dan la información de la calle donde viven, por ejemplo, vivo en la cubre de Tuliacán, pero dan mal el municipio, en Coatepeque. O ¿con quién vive? Vivo con mi tío, cuando en realidad está viviendo con, no sé, un abuelo violentador, un papá violentador. O sea, y dan estas instrucciones, incluso a veces ni siquiera dar su nombre correctamente. La cuestión es que entonces esto entorpece, porque si el profesional que ya tienen los compañeros el ojo muy agudo, ¿verdad? Identifican estas violencias, lo derivan a sedes departamentales de la Secretaría de Bienestar Social para que estas sedes les den algún tipo de seguimiento, porque tienen un equipo multidisciplinario, psicólogo, trabajador social, pedagogo.
El problema real radica en que, por lo menos en la región que nos compete, Quetzaltenango, Totonicapán, esta sede no es departamental, sino es regional. Y solo tiene una trabajadora social y una psicóloga y 2 pedagogos para atender a todo Totonicapán, a todo Quetzaltenango, lo que incluye Coatepeque, Colomba, toda esta región, digamos, y en algunos casos especiales, fincas de San Marcos, como la finca El Quetzal, la finca Oná, las fincas de esa región, porque queda más cerca de la sede de Quetzaltenango que de la sede de San Marcos. Entonces, imagínense, estamos hablando de que en algún momento habían 2 duplas psicosociales y cada dupla tenía alrededor de 200 casos de niñez y adolescencia migrante de estos 2 departamentos que necesitaban algún tipo de atención. Pero ahora que ya no hay personal contratado bajo la simulación contractual del 029, ya solo está la dupla psicosocial que tiene digamos, un puesto fijo, una plaza fija. ¿A qué hora ellos van a atender a 400 niños y adolescentes migrantes retornados? Sí, también tienen que atender casos de violencia intrafamiliar, casos de fortalecimiento, casos de desinstitucionalización, familias de acogida, seguimiento a niñez y adolescencia con discapacidad de una situación especial, educación a adolescentes en conflicto con la ley penal. ¿A qué hora? Entonces, esto ha llevado a que, por ejemplo, cuando ellas al fin identifican que la cumbre de Tuliacán no está en Coatepeque, sino está en otro lugar y logran acceder a este lugar, llegan y la familia los recibe con la foto del adolescente que acaba de llegar a Los Ángeles. Entonces, prácticamente es imposible brindar atención, digamos, para acompañar el retorno de este chico, porque además este retorno implica que el adolescente está regresando a las mismas condiciones de las que está escapando, a las mismas condiciones que lo han expulsado, ¿verdad? Entonces se repite todo lo que dijimos. Me retornaron, pero ahora ya no solo me retornaron a mi tragedia económica, personal, educativa, sino además tengo que pagar 150,000 quetzales que ya pagué por este primer intento. Entonces tengo empeñado el instrumento de trabajo de mis papás, tengo empeñada la seguridad del terreno de mis papás, la integridad de mis papás, dependiendo a quién y cómo he obtenido estos 150,000 que en promedio cuesta migrar, y que ha sido una migración pues infructuosa, ¿verdad? Y muchas gracias, Claudia, qué interesante. Claudia, ¿y en qué se ha avanzado a nivel municipal en relación? Entiendo que hay tratados multinacionales, binacionales, del Estado de Guatemala a nivel regional, inclusive lo que usted menciona, el país de Guatemala dividido en regiones. Hay acciones departamentales seguramente, pero a nivel municipal, ¿cuál ha sido su experiencia, Claudia, en el avance de políticas públicas en materia de atención a niñez y a familias migrantes? Pues nosotros, como le repito, ¿verdad? Estamos trabajando en estos 4 municipios, y los 4 municipios en diferentes situaciones contextuales, ¿verdad? En algunos lugares ya es partir de un esfuerzo realizado por otra institución, ¿verdad? Por ejemplo, en San Antonio, Zacatepeque, nosotros llegamos a reformular actualizar, esa es la palabra correcta, actualizar una política pública de niñez y adolescencia, pero esta vez tratando de darle un enfoque de atención y prevención de la migración irregular de los chicos y chicas. En Río Blanco, ¿verdad? Había mucha disposición, mucha voluntad política. Fue una de las primeras políticas públicas en las que he participado, que ya también tengo mis soles trabajando en el tema de políticas públicas. Es la primera vez que un alcalde se involucra de forma activa en el proceso de formulación de la política pública. Generalmente esto se hace con adolescentes y jóvenes, se hace con líderes comunitarios, con COCODES, con COCOSANES, con las personas de sociedad civil que están dispuestas a acompañar el proceso de formulación. A veces participa algún concejal de niñez, pero muy rara vez. Pero allá en Río Blanco, como le repito, hasta el alcalde participaba en los procesos de formación, recolección de información, planificación, asignación presupuestaria. Entonces, estos 2 procesos en San Marcos han sido bastante exitosos, pues fueron las políticas públicas
que fueron las primeras del proyecto en aprobarse allá por el 2022, inicios del 2023. En el caso de San Antonio Zacatepeque se ha incrementado la inversión que se hace en niñez y adolescencia a través de una planificación estratégica, ¿verdad? Porque ha sido también una lucha que los alcaldes puedan entender que no se trata como de sacar un dinero extra, sino se trata también de orientar mejor las inversiones que se hacen en temas de niñez y adolescencia, o en algunos casos, pues, de empezar a invertir. Ahora el proceso ha sido diferente en Momostenango, porque hasta ahora que se dio un cambio de gobierno municipal, la propuesta se tomó en cuenta, ¿verdad? Pero también estamos hablando de una disposición y una voluntad política de las autoridades de, desde antes de asumir el cargo, dejarse acompañar por la sociedad civil y por las organizaciones no gubernamentales para poder tener una mejor gestión, digamos. Entonces, esta política pues se aprobó en mayo, pero recién en julio, por diversos eventos, ¿verdad? Se ratificó el acuerdo, pero aunque no estaba ratificado el acuerdo, esta política pública prácticamente se empezó a implementar antes de estar aprobada. Entonces, creemos nosotros que vamos por un buen camino en estos municipios. En San Martín Zacatepeques, pues esta política fue aprobada en el mes de noviembre del año pasado. Prácticamente el gobierno municipal iba de salida. Esto implicó que no se dejara planificado un presupuesto para poder implementarla este año. Afortunadamente, pues yo creo que la gente de sociedad civil ha sabido defender muy bien su propuesta y ahorita estamos en un proceso de ratificación del acuerdo municipal, ¿verdad? Ya la nueva corporación pues ha ratificado el compromiso municipal de asumir la política pública como suya. Ya tenemos este documento de respaldo y sobre todo la autorización para acompañar la planificación que están haciendo las oficinas. En el caso de San Martín Zacatepeques, la política no solo tiene un enfoque de migración, sino también de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces se está trabajando muy de cerca la planificación de acciones de la Dirección Municipal de Niñez, Adolescencia, Juventud y Adulto Mayor y la Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, con algunas coordinaciones entre la Unidad de Desarrollo Económico y la Dirección Municipal de la Mujer. Pero, como repito, ¿verdad? Sin un presupuesto suficiente para implementar las acciones de este primer año. Entonces, la esperanza que tenemos es que en los 4 municipios se pueda considerar y volver a incluir la política pública para la ejecución presupuestaria del 2025 y entonces empezar a ver algún cambio sustancial en la forma de gestionar la inversión pública. Pero lo que sí podemos decir es que ya hay adolescentes, jóvenes y sociedad civil convencidos de que la única forma de evitar pues los riesgos que supone, porque como usted mismo lo dijo hace un rato, la movilidad es un derecho. El problema es que los adolescentes y jóvenes se enfrentan a muchos riesgos y a muchas situaciones adversas en el camino, situaciones adversas que todos los jóvenes encuestados de los 4 municipios y en todos los grupos focales y en todos los espacios podían enumerar, desde desaparición, morir de hambre y de sed, ahogarse, morirse intentando saltar el muro, ser detenido, desaparecer, todos los nombraron. Pero también llama la atención esto que usted decía hace rato. Todos nombraban los riesgos, pero cuando les preguntábamos quiénes pensarían en irse como una posibilidad, también todos levantaban la mano. Entonces, cuando le preguntaba si conoces los riesgos, ¿por qué te querés ir? Yo nunca voy a olvidar algo que creo que cada experiencia es diferente, pero siempre hay algo que a uno lo marca. Y estábamos entrevistando niños de Momostenango, niños de primaria, y un niño de, no sé, entre 8 y 10 años le pregunto, pero si sabes cuál es el riesgo, ¿por qué te irías? El niño me dijo, para que mi mamá y mis hermanos puedan comer mejor, puedan desayunar algo mejor. Entonces yo me quedé con la sensación de que para que un niño piense en eso como una primera opción, en vez de decirme para comprarme una casa, un Hilux, me pone a pensar a mí en qué desayunó ese niño. Entonces ya tenemos a la sociedad civil y a los adolescentes conscientes de esta realidad y yo creo que muy probablemente van a seguir defendiendo esto, aunque el proyecto se termine, aunque se acabe la vigencia de la política pública. Y para mí, eso es uno de los logros más grandes que nosotros podemos presentar a nivel regional con el proyecto.
Claudia, muchísimas gracias, amigas y amigos. Estamos en Radio La Voz de Colombia, en su programa Diálogos Ciudadanos, y en este momento vamos a preguntarle a la licenciada Laura Peralta, que ella es la responsable del monitoreo y evaluación del proyecto, que nos cuente en qué consiste este proyecto del que hemos estado hablando, las acciones que PAMI en esta coordinación con una organización en Honduras han venido realizando en Guatemala. Muchas gracias, Edgar, ahí por el espacio para que podamos estar con todos ustedes y pues contarte que este es un proyecto de seguimiento, ¿verdad? Anteriormente se ejecutó uno en el 2017 al 2020 en Honduras y en Guatemala con el apoyo de BMZ. Y pues a partir de este proyecto, pues los resultados y la evaluación que se realizó, pues dio aristas, ¿verdad?, para que se pudiera realizar un seguimiento a esta propuesta, con algunas líneas específicas, ¿verdad?, de trabajo que ya se traían y unas nuevas líneas de trabajo para esta siguiente fase del proyecto, ¿verdad? El proyecto está siendo implementado por el Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia PAMI en Guatemala. Y en el caso de Honduras está siendo ejecutado por la Coordinadora de Instituciones Privadas por la Niñez, Adolescencia y Juventud y sus Derechos, COIPRODEN, ¿verdad? En este consorcio, en la fusión que hacen las dos instituciones, es importante mencionar, ¿verdad?, que ya traen un trabajo en conjunto, ¿verdad? Ya traen una experiencia de hacer este proceso articulado, de implementarlo en los dos países, ¿verdad? Y eso para el donante, pues ha sido también una forma de saber que hay una experiencia previa, ¿verdad? Hay una experiencia por parte de las dos organizaciones para la implementación de esta propuesta. Contarles que el proyecto realmente pues tiene como objetivo mejorar esa aplicación de los sistemas de protección que realmente permita garantizar, ¿verdad?, los derechos de niñas y adolescentes en Honduras y Guatemala. Ya mis compañeras pues han ido contando un poco lo que es en la práctica y el desarrollo de este proyecto, pero mencionarles que el proyecto pues está en diferentes niveles. Un nivel binacional, ¿verdad?, que es esa relación entre Guatemala y Honduras. Un nivel nacional, ¿verdad?, que son todas las alianzas, todas las relaciones y coordinaciones que se tienen con diferentes instituciones públicas y privadas, y también a nivel municipal, ¿verdad?, que tiene que ver con todo este trabajo que hablábamos a nivel de políticas públicas, sobre todo, ¿verdad?, en los municipios en donde estamos trabajando. El proyecto tiene como, pretende, ¿verdad?, fortalecer capacidades, sobre todo, ¿verdad?, en funcionarios que están velando por esa aplicación del sistema de protección, ¿verdad? Y en Guatemala y en Honduras, en los dos países, pues se cuentan con protocolos nacionales, con políticas públicas, tanto nacionales como municipales, enfocadas en los derechos de la niñez. Entonces creemos importante, ¿verdad?, que se fortalezca esa capacidad para implementar, ¿verdad? Porque hay muchos documentos elaborados, muchas políticas, pero tal vez la parte que siempre nos reta y es ese desafío es toda la parte de la implementación. Entonces, tanto en Guatemala como en Honduras se están fortaleciendo capacidades de los responsables de protección, ¿verdad?, de esos responsables del sistema de protección y que garanticen esos derechos de la niñez. Y a nivel binacional, pues hay esa fusión que está coordinada y articulada para reforzar las relaciones regionales. Y ya mis compañeras comentaban, por ejemplo, el protocolo binacional, ¿verdad? Es esa parte de reforzar las relaciones entre los dos países, pero que también permita un buen trato, ¿verdad?, hacia la niñez y hacia la adolescencia. En general, pues eso sería lo que el proyecto pretende en estos años que se ha estado ejecutando y lo que falta aún. Muchas gracias, Laura. Amigas y amigos, estamos a punto de terminar nuestro programa esta mañana, agradeciendo tanto a Andrea, a Claudia y a Laura su participación y a ustedes su audiencia. Pero tenemos una última pregunta para Laura y es, Laura, si las personas que nos escuchan quisieran conocer más sobre datos, sobre información alrededor del fenómeno migratorio, ¿a dónde pueden acudir? ¿Existe alguna, ahora que es fácil digitalmente, ¿hay alguna plataforma virtual para poder tener esta información, Laura?
Sí, también lo comentábamos al inicio, nuestra compañera Andrea nos lo comentaba, nosotros hemos estado trabajando a partir de este año 2024 una plataforma de monitoreo binacional de niñez migrante. La página se encuentra como Nines, no es como la ñ, sino solo Nines, ninesmigrante.org. Es una plataforma en donde se puede hacer un monitoreo de niñez y adolescencia migrante. Aquí es importante mencionar que dentro de las alianzas que hemos venido construyendo, nosotros somos parte de la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones, ROCOM, ¿verdad? Y este mecanismo nos ha permitido, pues como hay varios países, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y República Dominicana y Haití, pues nos ha permitido ir como fortaleciendo ahí lazos entre otros países. Entonces, cuando ustedes ingresan a Nines.org, puedan encontrar datos de Guatemala, Honduras y El Salvador, que es la organización que se acaba de integrar con nosotros. Realmente nosotros hemos visto que esta plataforma de monitoreo es una plataforma fácil de utilizar, con un manejo pues didáctico, ¿verdad? Para todos y todas. Realmente es en Guatemala hace mucha falta, bueno, no solo en Guatemala, creo que también en Honduras y en los países centroamericanos hace mucha falta información, datos estadísticos que nos permitan pues también seguir fortaleciendo nuestras propuestas ante el fenómeno migratorio, ¿verdad? Entonces, esta plataforma nos puede permitir contar con esa información, podemos obtener estadísticas, podemos obtener bastantes datos que nos pueden apoyar y aportar. Entonces, nosotros pues los invitamos a que puedan entrar a ninesmigrante.org y puedan ahí, ¿verdad?, ver los datos, el monitoreo que se hace constantemente, la información que se sube y que se actualiza, ¿verdad?, de cierta forma para que puedan tener toda la información. Buenísimo, Laura, muchísimas gracias. Agradecerle a la licenciada Andrea Méndez, a la licenciada Claudia Martínez y a la licenciada Laura Peralta por haber aceptado la invitación, por esta información tan importante y que nos acaban de compartir esta mañana alrededor del tema de la niñez migrante o niñez en condición de movilidad, sobre sus derechos, sobre la protección, la responsabilidad del Estado, pero también el involucramiento de la sociedad civil. Así es que queremos agradecerles nuevamente a ellas. Seguramente tendremos otros momentos, porque ya vieron que el tiempo en radio, como siempre lo decimos, se va como agua entre las manos. Muchas cosas quedaron pendientes para poder seguir profundizando, así es que agradecerles la participación, pero de una vez abrir la invitación para una próxima ocasión para poder seguir dialogando con ustedes sobre este tema que, como lo decía Claudia, pues toca y tiene que ver con gente de carne y hueso, gente real que conocemos y que está alrededor nuestro. Así es que, amigas y amigos, como siempre, agradeciendo a Radio La Voz de Colomba este espacio de su programa Diálogos Ciudadanos, y les invitamos a no perderse el próximo programa el próximo jueves en horario de 8 a 9 de la mañana. Un gusto saludarles, que todo esté bien y nos encontramos la próxima semana. Hasta luego.